Bueno, ya vimos entonces la, la interacción de las propiedades de linealidad, invariancia, para el caso discreto, lo que vamos a denominar a partir de ahora sistema LTI. En el caso discreto llegamos a la suma de convolución. Vamos a ver un poco, dado que siempre que trabajemos con señales discretas, nos permite mejor entender el concepto de la idea. Bueno, ya que venimos de sistemas LTI para el caso discreto, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa o cómo trabaja esta operación de convolución, suma de convolución en el caso discreto. Bueno, pensemos en un ejemplo sencillo, ¿no? Tengo un sistema LTI, claramente, ¿sí? Mi sistema, esta cajita que tenemos acá, es mi sistema LTI. Y fíjense que acá puse en su interior HDN. Recuerden que HDN es la respuesta de mi sistema al impulso. Y lo pongo casualmente dentro de este bloque de mi sistema porque es lo que va a caracterizar al mismo. Su entrada XDN y la salida. Como acabamos de ver en el video anterior, la salida IDN la puedo obtener a partir de la suma de convolución. Bien, supongamos que entonces tenemos una entrada de 4 tabs, ¿sí? 4 coeficientes o 4 valores no nulos. ¿Cómo me va a quedar la respuesta de, del... ¿Cómo me va a quedar mi señal IDN? Bueno, me van a tener que tener un poco de paciencia, por eso también armé algunos videitos separados para que no se extienda esto. Si yo quiero saber la, mi salida IDN ante esta entrada, directamente voy e implemento este algoritmo. Entonces me va a quedar que es la sumatoria de k de menos infinito a más infinito. Como acá yo estoy viendo la señal x de k es no nula entre k0 y k3. Entonces directamente voy a poder reescribir esto como que va a ser x, permítame poner en 0, ¿sí? Así voy un poco más rápido, x en el instante de tiempo 0, en igual a 0, ¿por qué cosa? Por la respuesta del impulso h en qué instante de tiempo, en n, ¿sí? Genial. Más x1, ¿sí? Más x1, ¿en dónde? En h de... Uy, acá. En h, zafé justo, de n menos 1. Y así sucesivamente, ¿no? Les debo los dos términos que siguen, pero ¿qué me va a quedar acá? Después me va a quedar con K2. A ver que se me salió una línea de más. Para K igual a 2 voy a tener otro término que va a ser más x en 2 por h de n menos 2 más el último término, x en 3 por h de n menos 3. Es decir, nuevamente solamente necesito ¿qué cosa? Conocer la respuesta al impulso y el desplazamiento de esa respuesta al impulso, ¿sí? Gráficamente, fíjense que acá esto representaría el primer término, ¿sí? Este que tenemos acá, h de 0 por, perdón, x de 0 por h de n sería este primer término. Fíjense que tenemos mi respuesta al impulso pesada o ponderada por x0. Como x0 acá, suponemos, si quieren darle algún valor, vale 2, entonces esta h de n, bueno, va a tener el doble de su amplitud. De forma genérica va a ser x de 0. Acá, para el segundo término, vamos a ponderar o pesar mi respuesta al impulso por x1. Y vamos a pesarla y desplazarla una unidad y así sucesivamente. ¿Cuándo terminamos de obtener la respuesta de mi entrada XDN, es decir, la respuesta IDN? Cuando finalmente hacemos la suma de estas 4 señales. ¿Qué podemos decir de esta interpretación gráfica? Bueno, que la respuesta IDN a una señal XDN no es más que una combinación de versiones desplazadas de la respuesta
al impulso HDN de mi sistema, ¿no? Claramente no estoy diciendo nada novedoso, ya sea porque ya sea porque recuerdan el procedimiento de cómo llegamos a la suma de convolución o porque lo estamos mirando acá. No estoy diciendo nada nuevo, pero bueno, gráficamente hace caer alguna ficha. Lo malo de esta estrategia la puedo implementar para obtener la, mi salida IDN. Lo malo de esta estrategia es que si yo quisiera saber cuánto vale mi salida para un instante de tiempo particular, un N2, sí o sí tengo que hacer todo este procedimiento, armar en este caso las cuatro señales y después venir y quedarme en el instante de tiempo N igual a 2 y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Visualmente es muy sencillo de entender, tiene esa contra que yo para obtener cuánto vale mi salida en un instante de tiempo particular, bueno, tengo que ejecutar todo este procedimiento. Veamos otro enfoque gráfico para la convolución. Bueno, en este enfoque gráfico lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a pensar un poco que nos paramos en un instante de tiempo n, lo fijamos a n, y si fijamos el instante de tiempo n, yo podría pensar que esta sumatoria, que esta expresión, eh, n ya no es la variable, que es una señal en la variable k. Eso me va a dar la perspectiva para esta segunda interpretación gráfica. Entonces, si me siguen ese razonamiento, lo que nosotros vemos que para obtener cuánto vale i en el instante de tiempo fijo n, lo que hay que hacer es esta cuenta. ¿Cómo puedo hacer esta cuenta? Bueno, tendría que hacer el producto de dos señales, x de k y h de n menos k. La señal x de k la obtenemos fácilmente, porque es la misma señal x de n con variable k. Esta nos va a costar un poquito. ¿Y por qué? Y porque ya la variable independiente no es n, es k. Entonces no es que yo acá tengo un desplazamiento de mi señal original h en variable k, una cantidad fija de n unidades. Claramente ese es un error. Si acá pensamos un poco, si acá pensamos un poco este h de esta forma, que en realidad este h, para entender bien qué operación se aplica primero, siempre yo recuerdo, esto es un poco una especie de, ¿cómo era que lo veíamos en análisis matemático? Anidación de funciones, composición de funciones. Entonces, para ver qué función se aplica primero, lo que hay que hacer es pensar a estas operaciones como las capas de una cebolla. Entonces tenemos que aislar cuál es la capa más externa. Si acá miramos un poco, yo lo que tengo ahí lo puedo reescribir de esta forma. Menos k de menos n. ¿Por qué lo puse de esta forma? Porque esta es la forma típica en la cual nosotros entendemos que si mi señal es de variable k, el desplazamiento es de n unidades. Si n es positivo va a ser hacia la derecha, si n es negativo va a ser hacia la izquierda. Este menos, yo les comentaba, yo fui ayudante un tiempo de álgebra y geometría 1, a mis alumnos les comentaba que este menos era como una especie, lo podía interpretar como una especie de respecto de. Entonces, este respecto de se trabajaba mucho, ya me fui de tema, disculpen. Este respecto de se trabajaba mucho cuando trabajamos con funciones madres tipo el valor absoluto y queríamos ver qué pasaba o qué era lo que ocurría cuando había un determinado desplazamiento. Entonces, yo a mis alumnos les explicaba que este menos representaba una especie de respecto de. Entonces, bueno, al llevarlo de esta forma vemos que lo que hay que hacer es, si yo tengo la expresión o la forma de la señal h, para obtener la señal h de n menos k, lo que tengo que hacer es primero esa señal h, invertirla temporalmente y recién ahí hacer o ejecutar un desplazamiento de n unidades. Bueno, todo lo que hice
ahí se puede terminar resumiendo en una especie de receta. No me gusta la palabra receta, pero al principio para este tipo de operaciones o como interpretación vale. Volviendo entonces, podemos decir que en esta segunda interpretación, si yo fijé el instante de tiempo n, entonces lo primero que tengo que hacer para obtener cuál es la salida i en ese instante de tiempo n es obtener mi señal h de menos k, es decir, ver cómo es bueno, ver básicamente cómo queda mi señal h reflejada temporalmente. Después, esa señal h de menos k hay que desplazarla n unidades, ¿sí? Y finalmente ya tendría quién es la señal x de k. A ver, para ser un poco más claro en el concepto que en esta interpretación gráfica vamos viendo qué es lo que pasa. Como les comentaba, la señal x de k ya la tengo, es directamente x de n con variable k. Lo que necesitamos ahora es encontrar quién es h de menos k. Como les comentaba recién, no es más que una reflexión temporal de h. Si recuerdan, h tenía esta forma, ¿sí? Entonces, reflejarla, h de menos n, o en este caso de menos k, es reflejar mi señal respecto del eje el eje de ordenadas. Entonces, va a quedar de esta forma. Perdón, me perdí. Acá, va a quedar de esta forma. Reflejada respecto del eje vertical. Después, ¿qué es lo que hay que hacer? Desplazar mi señal, acá está, h de n menos k, reemplazarla n unidades, ¿sí? Supongamos, por ejemplo, que n, a ver, que, que n vale 0, entonces quedaría ubicada de esta forma, ¿sí? Obviamente, h de menos k es mi señal h de desplazada en igual a 0 unidades. Una vez que tengo cuál es mi señal x de k y mi señal h de n menos k, en este caso h de n menos k sería esta, con n igual a 0, ¿qué es lo que me queda por hacer? Hacer el producto de estas dos señales punto a punto. Hacemos el producto de las señales punto a punto y finalmente, ¿qué es lo que se hace? Se acumula el resultado obtenido. En este caso, fíjense que para n igual a 0, tenemos que los productos no nulos son este impulsito por este impulsito. Si multiplicamos y acumulamos solamente ese caso, me generaría este valor. Pensemos que ahora queremos hacer lo mismo para n igual a 1. Entonces, x de k ya la tengo, h de menos k ya la tengo. Lo que necesito ahora es h de n menos k, con lo cual tendría que desplazar mi señal h de menos k una unidad. Si yo dije n igual a 1, sería una unidad hacia la derecha. Entonces, si desplazo esta señal h de menos k hacia la derecha, me va a quedar que este impulsito, a ver, voy a cambiar de color, me va a quedar este impulsito desplazado, o sea que este se va a combinar con este, lo voy a multiplicar, perdón, con este, y este con este. Por lo tanto, ahora cuando haga la sumatoria va a tener dos elementos no nulos y cuando combine esos dos elementos va a generar este impulsito. Y así sucesivamente. Creo que nada más con esto terminaría esta parte de la interpretación gráfica para el caso LTI de tiempo discreto.